Bien, como os decía, en mis últimas predicaciones siempre he estado hablando de los pioneros de la Iglesia y sobre todo el ejemplo que nos dieron y cómo ese ejemplo repercute en nosotros. Nosotros somos participantes de ese ejemplo. Nosotros somos responsables de la continuidad de ese ejemplo. ¿Y dónde nos basábamos? Vamos a empezar a buscar un texto en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 en realidad es el capítulo que más adaptamos siempre a la Iglesia adventista. En el versículo 7, cuando tú miras el versículo y lo lees, hay una serie de palabras o de temas que llaman la atención. Fijaros cómo dice el texto. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. De ahí vamos a sacar algunas notas o algunas ideas, sobre todo. El problema es esa palabra, el misterio de Dios. ¿El misterio de Dios? ¿Qué es el misterio de Dios? ¿Cómo nos atañe o cómo nos afecta a nosotros el misterio de Dios? Durante estos días yo estuve buscando en los escritos, en los estudios de dos grandes teólogos. Berscom es un gran teólogo del que siempre que hemos hablado con los pastores me han dicho es un teólogo extraordinario de mucha profundidad. Berscom y el otro es Esteban Bohr. Esteban Bohr le dan una imagen, una palabra distinta a cuando él comience a tocar la trompeta. Cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué en realidad qué es lo que está diciendo el texto? El texto dice que hay un momento justo, clave, perfecto, en que se cumple la séptima trompeta. Pero tanto Berscom como Esteban Bohr dicen que la palabra griega no dice cuando comience, sino cuando esté a punto de tocar la trompeta. Sabemos que estamos en la sexta trompeta, y cuando se pronuncie la séptima trompeta ya es el final, cuando se desarrollan todos los actos del final. Y entonces pensé, hay que buscar realmente cómo los diferentes autores tocan esta frase. Y busqué en la Biblia católica de Torres Amat y dice, sino que cuando se oyere la voz del séptimo ángel, comenzando a sonar de la trompeta, será consumado el misterio de Dios. No se adapta bien a la idea que tiene Berscom y Esteban Bohr. En la Biblia evangélica en catalán que me regalaron con mucho gusto tiempo, dice, sino que quan arribi el dia de tocar el setè àngel, quan vagi a tocar la trompeta, s'haurà complert la providència de Déu. Vaig buscar més. Y nosaltres vam tenir una Biblia, tuvimos una Biblia aquí que se llamaba La Palabra, tenía algunos fallos, pero esta es la que más se acerca. Dice que en aquel día, cuando el séptimo ángel se disponga a tocar la trompeta, Dios cumplirá su plan secreto. Pero busqué también en los monjes de Montserrat, en la abadía, y también se acerca mucho a esa idea tanto de uno de otro. Perquè els dies que ha de tocar el setè àngel, al moment de tocar ell la trompeta, s'acomplirà el misteri de Déu. Y aún busqué también en el comentario bíblico adventista, y en el tomo 8, la página 813, dice,
El sentido del pasaje es que en el tiempo de la séptima trompeta el misterio de Dios será consumado. Lo deja un poco no muy claro. Y más adelante dice, cuando hiciere sonar la séptima trompeta, aquí sí, señala un punto culminante en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Aquí es lo que nos llama más la atención, lo que más nos interesa. Que ese momento cumbre, ese momento exacto en que está a punto de tocar la trompeta, Dios consume, elimina, termina su misterio. ¿Qué misterio? Porque siempre que hay un misterio, nos llama la atención de saber qué hay detrás del misterio. La primera profecía que tenemos en la palabra de Dios, la primera profecía está en Génesis 3, el versículo 15. En Génesis 3, versículo 15, nos dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Este es el misterio. Y este misterio, como veremos después en Romanos, en el libro de Romanos, dice, y al que puede fortaleceros según mi evangelio en la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos. Aquí tenemos ya una primera idea de cuándo se produce ese misterio. Ese misterio está preparado, organizado por Dios antes de la creación del mundo, de los tiempos eternos. Y lo dice Pablo, precisamente en el libro de Romanos. La encarnación de Cristo es un misterio, evidentemente que es un misterio. Un misterio que se nos viene dado a través de la explicación, que sería a través del Espíritu Santo. Y ahora intentemos pensar, colocarnos en la imaginación en ese momento de tocar la trompeta. Porque para mí fue interesante, fue importante ver cómo en el momento de que se toca la séptima trompeta pasa algo muy especial. Durante la sexta trompeta, ¿dónde está actuando Cristo? ¿Qué está haciendo Cristo? Está en el lugar santísimo. Tiene el incensario donde recibe las oraciones de los santos. ¿Cómo está vestido Cristo en ese momento? Como sumo sacerdote. ¿Estáis de acuerdo? Cuando suena la séptima trompeta, ¿quién se presenta para defender al pueblo de Dios? Cristo. ¿Vestido de sumo sacerdote o vestido como Rey de Reyes y Señor de Señores? Fijaros que entrando en esa imagen de ese momento crucial en que empieza a sonar la séptima trompeta, Cristo elimina sus ropas como sumo sacerdote y se viste como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quiere decir? Que hay un momento crucial en la historia de la humanidad, en nuestra historia, en que cuando el ángel sube y le dice a Cristo que está en el lugar santísimo,
consumado es, ¿qué quiere decir? Que tú y yo hemos sido sellados. Que a partir de ese momento no hay ninguna opción. Que a partir de ese momento, como dice la palabra, el que sea justo siga siendo justo y el injusto siga siendo injusto. Ese es el momento cumbre, el momento clave. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que a mí me interesa mucho, a mí, Juan Prat, me interesa mucho cuando el séptimo ángel toque su trompeta, que yo ya esté aceptado para ser miembro de la vida eterna. Esto nos ha de hacer pensar en nuestra responsabilidad. Primero como personas. Yo individualmente necesito esto. Lo comento, lo hablo, lo hago las oraciones con mi esposa y esto es lo que siempre estamos comentando cuando ella me puede entender. Entonces, para nosotros es importante el salvarnos nosotros o el misterio de Dios fue dado para que se esparza por todas partes. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en el misterio de Dios? Vamos a irlo viendo. Después de haber visto, de imaginarnos esta imagen de Cristo cambiándose la ropa para venir a buscarnos, ocurren tres actos importantes. El primero, se cierra la puerta de la gracia. Porque cuando el ángel le dice consumado es, ¿qué hace Cristo con el incensario? Lo deja y cambia sus ropas. Se cierra la puerta de la gracia. Y termina el misterio de Dios. ¿Dónde está el misterio de Dios? En la predicación del Evangelio, nada más. Y en ese mismo momento que toca la séptima trompeta, empieza el tiempo de angustia. Y antes les he dicho a los niños que yo hablaría previamente de un momento de poder. Tocaremos en dos ocasiones. La humanidad, la idea es que cuando nosotros predicamos, a mí me lo habéis oído decir muchas veces, no hace nada Dios que no lo revele primero a sus símbolos profetas, como dice Amós 3:7, pero también deciros que no se hace nada, no se producirá nada en la tierra que no se haya producido antes. Ese cerramiento de la puerta de la gracia, ese momento de angustia final, ese momento de que se termina la predicación, ya se produjo en otra ocasión. Antes hemos hablado de Noé. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando Noé? 120 años. Y entonces, cuando ya entran ya todos los animales y tal, ¿qué ocurre? ¿Quién cierra la puerta del arca? Los ángeles. Se cierra la gracia para todos los que se reían de Noé. Y empieza el tiempo de angustia. ¿Pasaron la angustia? ¿Noé y su familia? ¿Qué pensáis? Los silencios sirven para darle vueltas a la cabeza. ¿Cuánto tiempo esperaron Noé y su familia que empezara a llover? 7 días. En estos 7 días, ¿qué pasó? La burla, las blasfemias del pueblo, riéndose de él. Es un tiempo de angustia el que nos vendrá cuando empiece la séptima trompeta.
no sabremos bien qué es lo que va a ocurrir. Tenemos muchos escritos y textos que más o menos nos dan la indicación, pero la angustia que se pasará en ese momento, eso sí que es cierto, porque no sabremos si estamos aceptados o no estamos aceptados. ¿Entendéis? Con lo cual, el mismo hecho que pasó en el tiempo de Noé, con ese poder de Dios de cerrar la puerta del arca, es el mismo poder que tendrá con la séptima trompeta cuando se cierre la puerta de la gracia nuestra. Daniel nos da una explicación interesante. Y la respuesta es a las dudas y a los problemas. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo, ¿cuándo es aquel tiempo? Cuando suene la séptima trompeta. Pero ¿cómo va vestido don Miguel? ¿Qué dice aquí? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esa angustia que primero vivieron Noé, en el momento que caen las primeras gotas de agua, esa angustia que la pasa los que estaban fuera. Con lo cual, ese tiempo de angustia será un tiempo que compartiremos también indirectamente con los que no tengan acceso a la vida eterna. Pero fijaros porque el texto tiene dos partes importantes. La primera, en aquel tiempo se levantará. ¿Cuándo es aquel tiempo? ¿Cuántos textos hemos leído en la Biblia que nos dicen, he llegado el cumplimiento del tiempo? ¿Dios tiene que hacer improvisación de las cosas? ¿O tiene las cosas bien medidas en su tiempo? ¿Os acordáis de un sermón que dimos hace un tiempo en que hablamos de ese día en que al mismo tiempo que se cogía preso al Papa, Cristo ponía un pie en la tierra y otro en el mar? Y era un día concreto, una fecha concreta, del 1798. ¿Qué hace aquí? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Será tiempo de angustia, con lengua fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, en ese mismo momento, en esa situación, será libertado tu pueblo, todos los que están inscritos en el libro. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué te interesa? Estar escrito en el libro. ¿Esto es una responsabilidad? Claro que es una responsabilidad. Y una obligación que tenemos también nosotros como hijos de Dios, siguiendo lo que habíamos dicho otras veces, esa fuerza, ese ímpetu que tenían nuestros pioneros. Pero el ímpetu que tenían nuestros pioneros fue lo mismo que hemos estado diciendo esta mañana en la escuela sabática. Pablo, ¿qué ímpetu tenía? ¿Qué fuerza tenía? ¿Cómo predicó? ¿A cuánta gente convenció? ¿El ejemplo de Pablo nos sirve en la época actual? Claro que sí, y tanto que sí, porque tenemos la misma lucha que tenía él fuera. Cuando hablamos a alguien del Evangelio nos dice, déjame de historias, no me interesa. Entonces, siguiendo, vamos a ver otro texto. Texto de Apocalipsis. Apocalipsis 15, versículos 5 y 8. Mira lo que dice el texto. ¿Quién escribe aquí? ¿Quién escribe esto? Juan, en Patmos, el Apocalipsis. Después de estas cosas miré, y aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El otro versículo lo dejaremos para un momento. Vamos, no me lo paséis aún. Gracias. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo
el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué entendéis por esto? ¿Quién podía ver el arca dentro del tabernáculo, dentro del templo de Dios? ¿Quién? El sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué ve Juan? Se descubre todo. Por lo tanto, aquí ya el poder de Dios se está manifestando en decir, fíjate, porque esto ya ha terminado. Y ahora en el siguiente texto sí que veremos lo que yo les decía a los niños. Fijaros, porque veréis una manifestación de poder. Esta manifestación está en el versículo 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Cuando yo leí este texto, intenté colocarme en la visión que tenía Juan en ese momento, el ver ese humo que llenaba todo el templo, pero que nadie podía entrar allí dentro, porque era la manifestación del poder de Dios. Cubría todo el templo. ¿Y qué hace Dios en este momento? Está sufriendo, porque están cayendo las 7 plagas. Es un momento de tristeza, un momento duro, fuerte, donde se destaca la ira de Dios anulando prácticamente a la humanidad. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Un poquito de agua. Hay para no alargarnos, porque el reloj corre más que yo os invito a que en casa cojáis el capítulo 7 de Daniel. El capítulo 7 de Daniel explica toda la secuencia de este proceso. El proceso de... Muchas gracias. Viejo y resfriado. Entonces se cumple siempre en el momento preciso las cosas que Dios quiere que se hagan. Cuando está engendrada María, cuando Cristo es crucificado, cuando siempre que hay una secuencia de tiempo, Dios la tiene perfectamente marcada. Y esto cuando cojáis el libro de Daniel y os leéis el capítulo 7, prácticamente todo el capítulo, veréis toda la secuencia del proceso de este final. ¿Qué es el misterio? La palabra es un misterio, pero los misterios son los que se descubren. No está oculto para siempre. Dios, cuando ha contado alguna cosa, nos ha dado alguna profecía. En principio, los estudiosos, los teólogos, consideraban que esto podía referirse a tal o cual cosa, pero no se sabía bien hasta el cumplimiento del tiempo. Una vez hablamos de los 7 truenos, y los 7 truenos lo vieron tanto Daniel como Juan. Y vimos realmente que eran los 7 truenos. Era un misterio que al final se descubrió perfectamente el 22 de octubre de 1844. No estaba oculto, era un misterio que se descubrió. Cuando la gente le descubrieron qué es lo que pasaba, ya mencionamos que fueron muchos en el mundo que coincidieron en esas fechas de 1798 más o menos, a partir de esas fechas, cómo se descubrió el misterio que Dios había dado para el final de la profecía de los 1260 días, el momento
de coger preso al Papa. Vamos a ver en Colosenses. Colosenses 1, el misterio que había estado oculto, fíjate lo que dice el apóstol Pablo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, por lo tanto ese misterio, ¿quién lo había previsto? ¿Quién lo había montado? ¿Quién había creado ese misterio? Antes de la creación del mundo, antes de que Dios creara este mundo y lo llenara con los árboles y tal, ya tenía el misterio preparado desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Y el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es el misterio? Que es Cristo Jesús, la esperanza. Cristo Jesús, la esperanza de gloria, es lo que nosotros hemos de predicar. Y hemos de abrir nuestra mente y nuestro corazón a los demás. Y hemos de profetizar, hemos de anunciar, hemos de hablar de este misterio de Dios. Porque solamente cuando tenemos a Cristo en nosotros y es nuestra esperanza de gloria, quiere decir que habremos pasado la puerta de la gracia. Tendremos la opción de la vida eterna. Por tanto, este es el misterio de Dios que estaba oculto desde antes de la creación del mundo. Cuando descubres esto, hermanos, os aseguro que llama mucho la atención, porque te das cuenta que durante muchos años hemos estado diciendo que hemos de predicar, que hemos de predicar con el ejemplo, con nuestras palabras, pero aquí no, aquí nos está diciendo algo mucho más fuerte. Nos está diciendo que tenemos la responsabilidad, tenemos la obligación de predicar a los que nos rodean, a los amigos, a la familia, a los que conocemos, con los que nos encontramos. Cuando estudiamos la secuencia de la cadena profética, como decimos siempre, que el plan de salvación pasa por todos los libros de la Biblia, porque desde Génesis 3:15 hasta Apocalipsis 22:20 está hablando del plan de la salvación. Y el plan de la salvación dice, al final del versículo 7, vamos a poner otra vez, si podéis, Apocalipsis 10:7, que veremos realmente. Bueno, yo no sé traducirlo. ¿Cómo termina el texto? Fijaros, hemos hablado de la séptima trompeta, hemos hablado del tiempo que se produce, hemos hablado de la responsabilidad que tienen, pero ¿qué dice? Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo ha anunciado siempre. ¿Cuándo lo ha anunciado? En varias ocasiones. Vamos a intentar ver esta secuencia de predicación del misterio. ¿Quién recibe el primer mensaje? Abraham. A Abraham se le dice que serán benditas todas sus generaciones. Por lo tanto, a él ya se le dice cómo recibirá el don del Espíritu Santo, el don del conocimiento. Segundo profeta, Isaías. ¿Isaías de qué habla? Habla del siervo que va a sufrir. Habla del siervo que estará dando luz y amor y sanidad a las naciones. El otro profeta es Daniel. Daniel, en una sola profecía, nos explica cómo sería toda la humanidad. Nabucodonosor con la famosa estatua. Y el último,
Juan en Apocalipsis. Juan en Apocalipsis nos desvela completamente cómo será ese final. Cuando dice y anunció a sus siervos los profetas, ¿qué quiere decir? Quiere decir simplemente que hay unos tiempos determinados por Dios para que las cosas se cumplan. De ahí el gran poder que tiene Dios. A veces cuando decimos, y perdonadme, uno quizá no lo entenderá bien, cuando decimos que Cristo no ha venido porque nosotros no hemos predicado bastante, es una frase que se puede utilizar y que nosotros hemos de ser conscientes que sí que hemos de predicar. Pero los tiempos de Dios no los vamos a modificar nosotros. Él tiene los tiempos perfectamente marcados. Y vemos cómo está desarrollándose la sociedad y cómo se están armando todas las naciones y los dos bloques, cómo se están armando, vemos que realmente el final está muy cerca. Cuando da una profecía, nos dice, y quizás o probablemente, según qué circunstancia, no. La profecía es tajante y dice las cosas con todo las palabras. Su fin de los tiempos de Dios. El fin de los tiempos de Dios. El fin del misterio de Dios. ¿Qué te viene a la cabeza? Hay un texto de Apocalipsis precioso. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Es el final del misterio. Esta es la ejecución del misterio. Es cuando llegamos realmente al final de ese paquete de profecías, ese paquete de ejemplos. Hoy con Pablo que hemos tenido, y estos días estaremos disfrutando de la escuela sabática mucho, pero tenemos el ejemplo de Urias Smith, de Jaime White, de Elon Buruk, de todos los pioneros que estuvieron luchando. ¿Tuvieron tiempo de angustia ellos? Claro, se reían de ellos. ¿Qué estáis haciendo? Mira, ya me he puesto las vestiduras blancas para subir al cielo. ¿Subiré contigo o te quedas aquí tú? Se reían de ellos, pasaron angustia. ¿Nos pasará a nosotros? Pasará a nosotros. Hemos de estar al tanto, hemos de estar con el conocimiento que todo esto se producirá. Pero hay un tema que a mí me llama más la atención. En ese tiempo, ¿quién recibe la honra y la gloria? Dios. Se vindica a Dios. Se demuestra que Él es el que tiene la razón. Se demuestra que todo el desarrollo de esta sociedad, de este mundo, Él lo había previsto. No le hicieron caso, ni en los tiempos de Noé, ni en Sodoma y Gomorra, ni en ninguna otra sociedad. Y al final, Él tiene que demostrar que Él es el que tiene el control de todo. Apocalipsis 22, 12. Dice Cristo, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Este es el mensaje principal que teníamos que tener clara en nuestra mente. Todo me lleva a hacer a mí una pequeña reflexión. Esta pequeña reflexión os la transmito, os la paso para que veamos si coincidís conmigo o no. ¿Somos espectadores de la profecía? Sí. Somos espectadores de todo el mal que nos está rodeando. Y estamos viendo las cosas que se producen. O más duro, o somos parte de ese cumplimiento.
Una cosa es ver lo que pasa y otra cosa es sentirse implicado en ello. Y cuando te sientes implicado en ello y ves que realmente la profecía se ha cumplido perfectamente o se está cumpliendo perfectamente, yo tengo una obligación. Yo, Juan Prat, tiene una obligación de compartir el mensaje, de hablar a las personas con las que me rodeo y activar al máximo pues mis estudios y mis cosas para conocer de cerca lo que Dios tiene preparado para nosotros. Vivir el misterio, permitir que Cristo viva en nosotros. El misterio de Dios es la predicación, es tener a Cristo en el corazón. Proclamar el misterio, anunciar el Evangelio eterno, es nuestra obligación. Y esperar el misterio consumado con fidelidad y con esperanza. Terminamos con el texto que nos define perfectamente. Apocalipsis, que muchos lo sabemos de memoria, Apocalipsis 14:12, que dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es la clave, no hay más, no hay más. Y hoy se ha mencionado un poco en la escuela sabática. ¿Cómo se convierte el carcelero cuando Pablo le habla? De golpe, está a punto de suicidarse. Y no, Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es el misterio. Hemos estado una hora discutiendo, 3/4 de horas igual, discutiendo a ver qué era el misterio. Pero eso nos ha llevado a tener una comprensión de lo que Dios nos pide y de la obligación que nosotros tenemos. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y podamos alcanzar, pasar esa puerta de la gracia. Amén. Amén.